Ya se lo estoy explicando. Se lo estoy explicando. Sí, por eso le he explicado, para que usted entienda que si realmente hubiera afán en depurar una posible responsabilidad, quien fuera no hubiera salido a prensa, se hubiera esperado hasta que se hubieran metido a trámite, se hubieran abierto una diligencia previa y hubiera dicho, aquí está pasando esto. Entonces, fundamentado. Pero antes incluso, yo digo, es que mañana me voy yo y digo, la señora Presentación Aguilera roba un coche, y le pongo el sello al juzgado y lo mando a la prensa. Y lo primero que saldrá es pues, que la han denunciado porque ha robado un coche. Y la mejor mentira, usted ni pasaba por allí. Pero es que esa no puede ser la forma de actuar de personas como los políticos que se presupone que somos honorables y ejemplares. ¿Me explico? Vamos a ser ejemplares, ¿vale? Venga, punto número 37. Preguntas del Grupo Municipal 36. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular relativa a anulación de licencias para autónomos y pymes. En estos momentos de pandemia, la necesidad de los autónomos y pymes de nuestro municipio es ya la más dura a la que se han enfrentado en los últimos años. La obligación del equipo de gobierno es conferirle todo el apoyo posible, considerar ayudas y subvenciones y, en definitiva, demostrar en un momento de crisis severa, pues toda su gestión. Por el contrario, estamos siendo testigos de casos de anulaciones fortuitas de licencias en nuestro municipio, como la emitida a don Daniel Ríos Martín, aunque no sea el único afectado. Licencia de ocupación de vía pública y publicidad para 5 remolques publicitarios, emitida en marzo de 2017 por un periodo máximo de 4 años. Así figura la circular de alcaldía del 6 de agosto de 2020, a pesar de ser un profesional dedicado a la difusión de campañas publicitarias mediante soportes estáticos en la vía pública, con licencia ya solicitada el 6 de julio de 2009 y concedida en el año 2010 para uso anual. En la circular de alcaldía, con fecha 6 de agosto de 2020, se alega que en aras de la modernización de Benalmádena, para que se convierta en un espacio más moderno en lo tecnológico y para homogeneizar el ornato público, se deberían limitar a elementos integrados en la estructura urbana que no menoscaben la movilidad o el aparcamiento. Solo se utilizan postes direccionales o paneles en ubicaciones adecuadas y no los remolques publicitarios ubicados en estacionamientos o similares. De igual manera, dice, aquellas licencias que estén vigentes y no cumplan las presentes directrices deberán de ser extinguidas por los motivos expuestos. Por esto quisiera saber, ¿podría usted explicarnos esta toma de decisión y la anulación de esta licencia y de otras que puedan verse afectadas por el mismo motivo en un momento tan crítico para los autónomos y pymes de nuestro municipio? ¿Es que confieren una imagen más moderna de nuestro municipio, por ejemplo, las vallas publicitarias que hay fijas ubicadas en el aparcamiento del Tívoli, o los MUPIs ubicados en diversos puntos de nuestro municipio? ¿Eso es moderno? A mí no me lo parece. ¿No han tenido autorizaciones estos remolques desde el año 2010 sin causar ninguna molestia y sin que haya quejas al respecto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nos preocupa que pueda ser una cuestión de represalias en contra del señor Ríos por su continuo machaque, sus continuas críticas sobre su gestión en las redes sociales. ¿Por qué no se ha llevado esta anulación de licencia a pleno y se ha votado por todas las fuerzas políticas, no atendiéndose el artículo 151 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que determina que la extinción del derecho de ocupación sobre bienes inmuebles de dominio público en los que su puesto de autorización, concesión o cualquier otro título se declara por el Pleno de la entidad local previa audiencia de su titular con un plazo de 5 días para alegaciones y previo informe jurídico? ¿No se ha hecho así anteriormente, por ejemplo, en el Pleno de diciembre de 2011 para la extinción de otra licencia? ¿Podría este ayuntamiento estar atentando contra el artículo 1 de la Ley 15 de 2007 o existir abuso de posición dominante a favor de Benalmádena S.A. Innoven y contra la competencia de igualdad de condiciones de otras empresas locales de publicidad que desde el 22 de diciembre de 2011, tras acuerdo plenario, asumió las competencias en materia de publicidad exterior y en Junta General Extraordinaria el 21 de enero de 2012 acordó
la ampliación de su objeto social a la explotación de publicidad estática en virtud del artículo 1 de la Ley 15/2007? ¿Hay algún límite en número para la empresa Innovación Provenalmaena para colocar vallas publicitarias? Según un documento de presupuesto de 2018 en el apartado relativo a vallas publicitarias, se indica literalmente que la cantidad, ubicación y colocación de las vallas en cada localidad está determinada por el ayuntamiento a través de una ordenanza. Sin embargo, no existe ninguna ordenanza municipal donde se regule este concepto, ni de MUPIs u otra señalética similar, ya que en la existente ordenanza reguladora de publicidad esto no se limita. Por otro lado, en la cesión por el ayuntamiento a la empresa municipal Innove, en el acta del Pleno del 22 de diciembre de 2011, se acordó la cesión por el ayuntamiento a la empresa municipal Innove de los soportes publicitarios de titularidad municipal y de los aprovechamientos que por gestión y explotación de publicidad de ellos se deriven. ¿No atenta este servicio de publicidad municipalizado desde 2012 contra la ley de competencia, ejerciendo abuso de posición dominante, monopolio, y contra el artículo 86 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, al no considerar los posibles efectos de la actividad de Innovación Provenalmaena sobre la concurrencia presencial? ¿Y contra el artículo 79.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, al explotar comercialmente una concesión gratuita del patrimonio municipal? Muchas gracias. Gracias, señora Aguilera. ¿Me va a responder señora Cortés? Sí, empiezo yo contestándole la parte que compete a vía pública, que sería la primera pregunta y la primera parte de la segunda. Antes de contestarle, una pequeña apreciación, y es que en la parte expositiva usted dice que se realiza una anulación fortuita de la licencia a pesar de ser un profesional dedicado a la difusión de campañas publicitarias. Vaya por delante que ni ha sido una anulación fortuita, ni por supuesto se ha cuestionado en ningún momento la profesionalidad ni de este señor que ustedes mencionan, ni del resto de los afectados. Yendo a contestarle a las preguntas respecto a la toma de decisión, anulación y demás, pues mira, la forma de gestionar o de otorgar este tipo de licencias y de quitarlas, pues no es nueva. O sea, su grupo ha gobernado y la manera de operar y los criterios son exactamente los mismos que cuando gobernaban ustedes. Quiere decir, yo se los voy a explicar. Estas licencias son discrecionales, ¿vale? Y se dan en precario, por lo tanto, se quitan de la misma manera. Usted hace alusión al artículo 151, apartado 1 del Reglamento de Bienes. Le explico, bueno, exactamente el punto 1 no tiene nada que ver aquí porque hablamos de desahucio administrativo, pero bueno, sí hay un punto más abajo sobre ocupación en precario que puede encajar. Pero le explico. Desde el año 2006, que es cuando entra en vigor esta normativa y demás, pues el criterio de los técnicos es para cuestiones de menor entidad, como son estas licencias, autorizaciones de vía pública, que contemplan pues las mesas y sillas, este tipo de remolques, el circo, las mesas informativas de los partidos, de las asociaciones, que son de varios días y demás, pues lo otorga el concejal y lo quita el concejal. Ahora sí, las cuestiones de mayor entidad, como son los derechos de ocupación de una vivienda social, por ejemplo, o de concesiones, por la relevancia y por la importancia que tiene, sí que van al Pleno. Y eso es un criterio técnico. Si nosotros tuviéramos que llevar las autorizaciones de las mesas y sillas de todos los locales que hay en Benalmádena, tendríamos el Pleno colapsado absolutamente. O para las mesas mismas que se colocan 2 días, ¿vale? Entonces, pues ese es el criterio técnico y ese es el que se ha seguido. Sin entrar a valorar la imagen, si considero que es más moderna o no, o consideramos que es más moderna o no las vallas de Tívoli. Desde luego algo deben de tener cuando todos los partidos en campaña se matan por ponerse allí. O sea que algo deben tener. ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué hemos tomado esta decisión y demás? Pues mira, sobre todo porque ha habido más solicitudes. Hay más gente que ha pedido remolques en la calle. Y como ya le he explicado, y hay una diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, y la diferencia es bastante relevante.
si esta persona que ha solicitado remolques en la calle, yo le tengo que dar remolques en la calle porque ya hay gente con remolques, ¿vale? Por lo tanto, o se los doy y inundamos el municipio de remolques estáticos, o se las quito a todos, ¿vale? ¿Por qué hemos decidido quitárselas a todos? Bueno, en este caso, en concreto a este señor, se le ha modificado porque se le quitan los estáticos, pero se le permite al itinerante. Pues su grupo ha estado en las mesas para elaborar la ordenanza de vía pública y lo que, sin entrar a esta falta de un par de reuniones que quedaron para la revisión de los técnicos, lo que quedó muy clarito en esas mesas de trabajo es que teníamos que intervenir de manera urgentísima por la contaminación visual de nuestro pueblo. Es brutal. Y salieron a colación muchos detalles o muchas cuestiones que nosotros reconocíamos y todos reconocemos que tenemos que intervenir. Pues esta es una manera de intervenir. A ver, señora Aguilera, Pero por favor, es que vamos a mantener el orden. Hombre, a cada detalle. Desde luego, mira, hay cosas que ya algunos técnicos y algunos compañeros me han comentado, porque hemos retomado la ordenanza, que tenemos que incluir y que más o menos se nos había pasado. El tema de las fruterías, por ejemplo. Los stands que tienen cajas y tal, es otra cosa en la que vamos a intervenir. Os lo digo, pues en el próximo pleno me vais a preguntar por las cajas de las fruterías, ¿vale? Que vamos a pedir que pongan algo un poquito más estético. Lo digo porque hemos retomado la ordenanza, que queremos ya solventar en lo que queda de año, si se nos permite, la pandemia nos lo permite y demás, porque está a falta de 2-3 reuniones como mucho, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro. Yo, por lo menos, la parte que compete a vía pública. Muchas gracias, señora Cortés. Señor Marín. Sí, muchas gracias. Yo, bueno, aunque ya ha contestado algunas preguntas mi compañera Encarnación Cortés, yo sí voy a opinar aquí en el punto primero. Todos sabemos la situación por la que están pasando nuestros empresarios y lo que me parece normal es que una persona le pague una parte al ayuntamiento y después por ocupación de esa vía pública le pague a ese mismo empresario, le cobre 4 y 5 veces más. No me parece muy correcto, pero al margen de eso también le digo que si tan mal están lo que son los expositores del Tívoli y demás, los carteles, pues señor Lara, usted estuvo ahí, no estarían tan mal, me imagino. Continuando también con el resto de acusaciones que aquí se hacen veladas, por favor, aquí yo me he comido toda su intervención sin decir ni mu. Continúe, señor Marín. Y no voy a seguir en el tono inquisitorial en el que usted se dirige a nosotros. Creo que es una compañera de corporación. El tema es que si tan mal está, no nos anunciaríamos todos los partidos políticos. Es más, esas mismas vallas, eso se llevó a un consejo de administración de Innoven, y para darle cabida a más partidos políticos, entre ellos el suyo, se pusieron. Y su consejero votó a favor. Por otro, también comentan de que en el punto número 2 quiero recordarle de que es un bien mueble, no un bien inmueble. Entonces sí estaría basado en la exposición de motivos que usted realiza en ese punto número 2. En cuanto al punto número 3, le quiero decir pues que no consta ninguna limitación en cuanto a las vallas publicitarias ni similares. Está la ordenanza pues que se aprobó en el año 2018 y que nadie dijo nada en contrario. Se publicó y es totalmente eficaz desde el momento de su publicación. Y en cuanto al punto número 4, le digo pues que está al amparo de la ley reguladora de las bases del régimen local, en la que dice y la aclaro que corresponde al pleno de la respectiva corporación local la aprobación del expediente que determinará la forma concreta de la gestión del servicio. Es más, cuando se fue a prestar este servicio, hubo 4 parámetros que se estuvieron valorando y se valoraron pues por indicación de los técnicos y fueron: unificación de la gestión publicitaria, incremento de los ingresos por publicidad, desaparición del fraude, que había un fraude en Benalmádena con el tema de la publicidad estática tremendo, y la mejora en los espacios públicos. Y en cuanto al punto número 2 de esta cuarta pregunta, le digo pues que le vuelvo a decir que no existe abuso de posición dominante y monopolio, debido a que la gestión que se lleva a cabo de la explotación del servicio de publicidad se gestiona en un régimen de libre competencia o concurrencia. Yo creo que con esto queda ya más que contestada todo y cada uno de los puntos que usted
ha desarrollado aquí en su exposición de motivos. Al mismo tiempo, también le indico algo muy importante, que todos los beneficios de la empresa municipal, porque es una empresa municipal, que no lo olvide nadie, van para prestar servicio a la propia ciudadanía. Entre ellos, la línea urbana, la 103, en la que, gracias a la gestión que se hace en esta empresa, pues nuestras personas mayores, nuestros estudiantes, no tienen que pagar. Se lo digo, que ese dinero no va a ningún sitio, eso redunda directamente porque es un servicio público el que da la propia empresa municipal, y eso deberíamos de tenerlo todos aquí muy claro. Es más, su consejero, una persona desde la que aquí le quiero dar las gracias por sus intervenciones que hace en el consejo, siempre aportando en positivo, es muy consciente de toda esta situación y le podré explicar de cabo a rabo todas las situaciones que hay. ¿De acuerdo? También estoy yo si necesita algún tipo más de aclaración. Una pequeña matización que yo creo que ha pasado de largo, que los concejales no han incidido y se refería ante... Este señor tenía una licencia de ocupación de vía pública, no para publicidad. Eso quiero que quede claro, porque él estaba haciendo negocio con algo para lo cual no tenía concedida licencia. Las licencias de publicidad o la publicidad en este municipio está en una encomienda de gestión a través de Innoven. Y si este señor quiere, puede desplazarse a Innoven y reservar las vallas que considere o el modo en el que él quiera hacer publicidad en la vía pública, pero sí, siempre siguiendo los parámetros que impone el Ayuntamiento de Benalmádena. Por eso dice que no hay monopolio, cualquiera puede trabajar. La diferencia, evidentemente, es que en Innoven es una tasa pública y hay que pagar, igual que... Y esto era una ocupación de vía pública que costaba una décima parte de lo que cuesta. Y claro, y hacer negocio con el suelo público no está bien. Es como si cualquiera que tuviera una terraza o pagara una ocupación de vía pública por poner mesa y silla, acabase metiendo remolques en sus terrazas para vender esa publicidad a un tercero. Evidentemente, nosotros, que somos los que estamos aquí, tenemos que mirar por el suelo público para que si repercute algún beneficio, repercuta en los vecinos y vecinas de Benalmádena y no repercuta en un tercero que sea más listo que nadie y se salte por la puerta de atrás toda la normativa para hacer negocio. ¿Vale? Eso quería dejarlo aclarado, que es lo que... Pasamos al punto número 37. Pregunta al Grupo Municipal Partido Popular. Sí. Sobre el vacío de subvenciones del Ayuntamiento de Benalmádena. Solo una cuestión, señor alcalde. En la pregunta anterior que le he hecho a la señora Daga hay alguna cuestión que se ha quedado sin contestar. De todas formas, señora Daga, hay algo que me chirría. La realidad que usted me cuenta y la realidad que me cuentan los agentes sociales, ONGs y vecinos es totalmente diferente. Entonces, o usted no cuenta todo lo que es o nos están mintiendo, por lo menos a la oposición, agentes sociales, ONGs y vecinos. Dicho esto, van a contratar 3 administrativos más, perfecto, entiendo que porque el teléfono hay que cogerlo y no suena todo lo que tendría que sonar, ¿de acuerdo? Con lo cual nos está dando la razón. En segundo lugar, no van a contratar, por lo que le he entendido, más trabajadores sociales. Cuando un trabajador social se va de vacaciones, ¿qué pasa? Si hay una urgencia, ¿no hay ningún trabajador social que pueda coger ese expediente y responder esa urgencia? Esa es la pregunta. Y en segundo lugar, ruego, señor alcalde, que dado que estoy hablando, usted tiene que tener un cierto control de la sala, ¿no? ¿O tiene que haber un murmuro detrás? Estoy controlando el mismo murmuro con usted habla. Pues controla usted reguleras con la oposición, señor Navas. Sí, es que ustedes son muy difíciles de controlar porque no... Pero si los que no se controlan son los de su bancada, no los de la mía, señor Navas. Los de la mía están escuchándome atentamente. ¿Lo ve? Le estoy diciendo que yo controlo, estoy tratando de poner orden y está usted primero desviando porque tiene que hacer una pregunta que ha metido otra de por medio que no está cumpliendo con el reglamento y le quiere meter un ruego en medio. Cuando bancada habla, ustedes murmullan ahí y se ríen y comentan por detrás y llevo todo el pleno de que ha empezado hace 4 horas tratando de poner orden. Pero esto es parte de todos, usted incluida, sea usted ejemplar. Vale, sí. Yo me encargo de poner orden, pero usted también sea ejemplar, por favor. Se lo voy a explicar de nuevo porque creo que es que no estaba atento a lo que estaba diciendo. Le he dicho que la señora Ladaga, en la anterior pregunta, no ha contestado a alguna pregunta que le he hecho. Entonces, señor Navas, como usted dice que no se puede replicar, yo he sido ejemplar como la que más. Y no he replicado, señor Navas. Y ahora que tengo la oportunidad de hacer otra pregunta, le digo a la señora Ladaga que me aclare 2 cuestiones que no me ha contestado. Así mire, de sencillo. Mire usted, señora Yeve, de verdad. Y esto es como usted lo quiera entender. Apague el micro, por favor. Vamos todos a cumplir las normas. Usted ha hecho una pregunta. La señora Alicia Ladaga le ha respondido. ¿Usted considera que no le ha respondido a lo que usted preguntaba? Eso es una consideración suya.
Ahora llega otro punto, que es el 37. Usted tiene que hacer la pregunta que tiene registrada y me da igual cómo la haga. Pero usted ha metido otra pregunta por medio. No está cumpliendo con el reglamento. Luego habrá un punto al final de ruegos y preguntas en el que usted podrá pedir una matización, una aclaración. Pero claro, es que la señora concejala responderá lo que ella crea que tiene que responder, no lo que usted quiera que responda. Esa es la diferencia. Faltaría más. Así que haga la pregunta número 37, que es por lo que le he dado el turno de palabra. Yo mantendré el orden en la sala y usted y yo cumplimos con nuestro cometido. Y la concejala le responderá. ¿Vale? Me parece espectacular. A ello voy. Son innumerables las ocasiones en las que hemos preguntado por la inexistencia de subvenciones del Ayuntamiento. La mayoría son de la Junta de Andalucía. Más que nunca ahora son imprescindibles cualquier tipo de subvención que ayude a afrontar las dificultades económicas a las que se enfrentan nuestros vecinos. Afortunadamente ahora ya no tienen excusas para invertir dinero en ayudas a familias y personas vulnerables. A nuestras preguntas sobre el vacío de subvenciones desde hace años, ustedes nos decían que estaban trabajando para sacarlas. Incluso el señor Navas nos llegó a decir que después de las vacaciones iban a salir todas, si bien es cierto que no especificó el año. Primera, el año 2019 no salieron las ayudas de material escolar, a pesar de que nos dijeron que saldrían. ¿Tienen previsto sacarlas en el año 2020? Segunda, llevamos años sin la ayuda para jubilados, pensionistas, discapacitados, familias monoparentales y familias numerosas para la subvención del 50% del IBI, basura y agua. ¿Tienen prevista sacarlos este año 2020? Tercera, después de más de 2 años para resolver 22 expedientes para ayudas de niños con discapacidad y no sacar la ayuda en el año 2019, ¿nos pueden decir cuándo va a ser efectivo el pago a las familias de la subvención del 2018 y si van a sacar la subvención en los meses que nos quedan de 2019? Cuarta, el tejido asociativo de Benalmádena suple un importantísimo papel social y asistencial que las diferentes administraciones no son capaces de cubrir. Ayudan a familias a hacer frente en su día a día en las durísimas situaciones en las que se encuentran solas y sin referencias. Las asociaciones de nuestro municipio están sufriendo más que nunca esta pandemia y necesita ayuda desesperada para dar apoyo a todos que no tienen estos recursos. ¿Cuándo van a cobrar las subvenciones del año 2016? A pesar de no haber salido ni las de 2017, ni las de 2018, ni las de 2019, ¿saldrá la subvención de ayuda a asociaciones de nuestro municipio en 2020? Gracias. Muchas gracias. Señora Ladaga. Bueno, como conocen perfectamente, actualmente se está tramitando por la Corporación una ordenanza general de subvenciones con objeto de enmarcar en este instrumento el conjunto de las bases generales de subvenciones de todas las áreas municipales. La convocatoria de subvenciones por resolución de la alcaldía, como se había venido haciendo en años anteriores, no se corresponde con la normativa legal vigente y, por tanto, se ha optado por aprobar un reglamento que discipline esta materia. Por tanto, es criterio de la Corporación y del área que, salvo excepciones que han venido siendo aprobadas por el Pleno Municipal en base a la situación de emergencia en la que estamos inmersos, todas las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas deben publicarse una vez aprobado el correspondiente reglamento. Por tanto, tanto esta que por la que me preguntas como subvenciones, ayudas y becas se sacarán a público una vez que esté aprobado este reglamento para ceñirnos a la normativa legal vigente. Se ha hecho de otra forma durante muchos años. Es hora de que cambiemos la situación y la hagamos en un marco adecuado. Entonces en ello estamos trabajando. Bueno, después tenemos el tema del IBI. La subvención del IBI ha sido informada de contravenir la legalidad tributaria vigente y por el momento no se van a convocar las del 2020. Con respecto a los expedientes de ayuda de discapacidad, están resueltos y abogados lo han abonado el mes pasado. Acá tengo todos los temas bancarios donde han sido abonadas más de 15.000 euros a todas las familias que se les debía. Y después, conforme con el planteamiento de la pregunta cuarta del tejido asociativo, el tejido en el municipio, en especial el social, constituye el tercer sector que es fundamental para coadyuvar con las administraciones públicas en la satisfacción de las necesidades de la población.
Se están revisando las subvenciones concedidas en 2016 y que no ha sido objeto de abono por parte de esta corporación. Pero volvemos a lo anterior, no se habían tramitado de la forma adecuada, entonces si todo tarda un poco, esto está tardando un poco más para tratar de sacarlas en condiciones. En 2020 se han abonado las subvenciones directas a las asociaciones AFESOL y AFAB, conforme a lo que venía previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones. Se está preparando el presupuesto de 2021, donde es intención de esta concejalía hacer subvenciones proyectos de cada asociación social de Benalmádena, a cuyo efecto se ha realizado una tanda de reuniones con los y las representantes de las mismas para coordinar qué proyectos resultarían necesarios implantar en cada ámbito de actuación de estas entidades y que en su caso serían subvencionados por el ayuntamiento. Este acercamiento con todas las asociaciones lo hemos tenido en el mes de julio para poder ir viendo y programar todo en el presupuesto. Muchas gracias. Una matización a lo que ha dicho Sí. la concejala. La concejala ha dicho que no se van a dar ayudas alivio a familias vulnerables porque no lo permite el marco legislativo vigente, y es que es así. Es que ya la propia ayuda del ARECRI, que la compañera de Vox hace así porque es verdad que está cuestionada, pues una subvención al IBI sobre una subvención ya otorgada, es que no hay forma en el marco jurídico de poder adaptarlo. Entonces se van a dar otro tipo de ayudas. Por eso quiero dejar este matiz. Se van a dar otro tipo de ayudas, pero no puede ser vinculada al IBI, a familias vulnerables, como se hacía antes. Eso es a todas luces difícil de tramitar, ¿vale? Pasamos al punto número 38. Ruegos y preguntas. Señor Lara. Gracias nuevamente, señor alcalde. No sé si se va a contestar las preguntas que fueron en el último pleno a ruego y preguntas, o si no, de nuevo la vuelvo a hacer, que por eso he pedido la palabra, que hice una pregunta y no se me ha contestado. Entonces, bueno, antes de nada, decirle, señor Marín, que después de la disputa agradecerle la mención que ha tenido en el día de hoy, que por lo menos me pone de ejemplo, y yo creo que ya vais bien en ese sentido. Sí, gracias, señor Marín. Gracias, señor Marín. Lo que sí voy a pedir a todos, ¿vale? No quiero que estemos interrumpiéndonos, y a la mínima que vea un alegato, que no sea una pregunta, levanto el pleno y nos vamos. No hay obligación de mantener las preguntas. Así que, preguntas breves, cortas, concisas, 1 minuto. Vuelvo a hacer la pregunta que hice el pleno del mes pasado. Se están solicitando jubilaciones anticipadas o prejubilaciones al 75%. Somos conocedores que han solicitado varias personas de esta casa, de este ayuntamiento, en el mismo espacio de tiempo, habiendo cumplido y cumpliendo con los requisitos tanto de la Seguridad Social como con el convenio colectivo de nuestro ayuntamiento, que a algunos se le han dado y a otras personas no se le han dado. Entonces, 2 preguntas le trasladé el pleno del mes pasado y vuelvo a insistirle, y creo que esto merece una contestación. ¿Qué criterio real se le está dando, se le está siguiendo a estas condiciones que a algunos funcionarios se le da y a otros no, para que puedan acceder a esas prejubilaciones o jubilaciones parciales al 75%? Por otro lado, le dije que si sopesaban realmente este tipo de condiciones para solicitar que se lo concedan a unos sí y a otros no, sobre todo a los que no. ¿Por qué? Porque esto es un prejuicio económico que se está ocasionando, y al final lo va a tener que pagar este ayuntamiento ante las demandas, ante los abogados, y al fin y al cabo esto lo debemos de evitar. Si realmente una persona en las mismas condiciones y en el mismo periodo de tiempo se le concede, lo normal que también a otra persona en las mismas condiciones y en el mismo periodo de tiempo también se lo concedan. ¿Sigo, señor alcalde? Gracias. Esto es un ruego, señor alcalde, que le tengo que hacer sí o sí, porque me veo en el derecho. No voy a salir con el puerto deportivo de Benalmádena, porque yo creo que mi compañera concejal lo ha dejado claro. Pero usted dice que su concejala no ha tenido el derecho a defenderse. Pues yo le ruego, como máximo representante que usted es de este pleno, que nos defienda a todos por igual, porque si usted está diciendo que su concejala no ha tenido el derecho a defenderse, nuestro consejero no ha tenido tampoco ese derecho para defenderse ante su cese caprichoso en el puerto deportivo de Benalmádena. Ruego esa coherencia
en usted, que es nuestro representante. Gracias. Le voy a responder yo y luego le responde el concejal, ¿vale? Mire usted, que es que hablamos de un tema meramente administrativo y estamos hablando de un tema que se ha denunciado en lo penal. Yo creo que hay una diferencia abismal. Yo no soy juez, esto no es un juzgado, yo no tengo que dar aquí audiencia a nadie. Cuando alguien no hace su trabajo, pues como la gente me ha dado una representación, la ciudadanía, pues actúa en consecuencia. Estamos hablando de una denuncia puesta en un juzgado por lo penal, que ni siquiera se ha admitido a trámite, donde se le va a pedir una responsabilidad. Yo creo que la diferencia es abismal. Que usted lo compare es bastante, pero es más, cada vez que usted habla de ese consejero está ninguneando al actual consejero, que también lo han puesto ustedes. Es que parece que no tiene, cada vez que escucho decir que si era el mejor, que si era, lo han quitado porque es que parece que ocultaba, y que el que está ahora no hace su trabajo, o no lo va a hacer. Es que le está usted quitando, lo está usted subestimando al señor Adolfo, que además ha sido concejal de este ayuntamiento y al cual le tengo una gran admiración y respeto. Es que parece que usted no lo considera bien, solo le vale el otro, y este no. ¿Sabe por qué? Porque esto al final es una confrontación política de usted conmigo, nada más. No tiene más. Pero no me lo compare con una denuncia en un juzgado. Señor Villazón, señor Marín. Yo lo que sí quiero aclararle que mi felicitación no era hacia usted, era hacia su consejero, el señor Campos, que es el que está en el consejo. Pues te contesto, es que no sé yo qué dos casos ha habido. Aquí vamos, yo te digo los casos que hay. Es decir, vamos, aquí se estaba jubilando todo el mundo al 75%, hasta que llegó un informe de la intervención diciendo que no se podían jubilar al 75% y se pasaron a jubilar al 50%. Entonces, en ese momento había tramitado uno, que es el conserje de Jacaranda, si es el caso al que te estás refiriendo, que no se pudo tramitar la subvención porque no había nadie en bolsa para sustituirle. Y entonces esa jubilación estaba paralizada hasta que hubiera alguien en bolsa para sustituirle. En el transcurso de ese tiempo fue cuando el criterio de la intervención se cambió y pasó de permitir a 75 a no permitir. Y entonces él quedó en el medio. Pero porque no había nadie para sustituirle. Porque tú sabes que cuando se jubila al 75 tiene que sustituirle por otra persona. Y en la bolsa no había conserjes de colegios, solo el que se está haciendo ahora. Posteriormente, en el puerto hay una persona que se ha jubilado al 75%. Pero eso no es incumbencia del ayuntamiento, ni es incumbencia mía. Porque entre otras cosas ahí no va el informe de intervención para nada. Y yo lo que hice en el ayuntamiento fue acatar lo que el informe de intervención decía en su momento. Así de simple. Que si el puerto no tiene otros términos, que no sé cómo funciona, no lo sé. Me imagino que el puerto tendrá otro informe que dice que sí se puede jubilar al 75. Pero en el ayuntamiento no lo había. Y no se ha jubilado nadie al 75. Entonces de dejar de mentir el rollo ese de que unos sí y otros no, porque cuando mucho se miente parece que es verdad, parece que ahora yo digo este sí al 75 y este al 50, y es que no es cierto. No muevo la cabeza, que como te lo he explicado, y si no vamos a personal y lo preguntamos que así, que no había nadie para sustituir a este señor en ese momento. ¿Qué quieres que te diga? A ver si que quieres que yo no quiero que sea el 75. Yo he sido el primero que me he peleado con la intervención para que lo hagan para que se hiciera el 75. ¿O crees que yo no quiero que se jubile al 75? Porque además es que para nosotros es mejor. Porque nosotros personalmente, cuando un señor se jubila al 75, yo puedo contratar a otra persona a jornada completa. Mientras que si se jubila al 50, el que contrato lo tenemos que contratar a media jornada. Es decir, los que salimos perjudicados somos nosotros. ¿Entiendes? Pero yo, ¿qué quieres que te haga? Ahí tiene la interventora que te lo explique. Muchas gracias, señor Villazón. Señora Lleves, quería usted hacer también una pregunta, ¿no? Quiero hacer un ruego y la pregunta anterior, si me la pueden contestar, claro, si no... Concejala considera... Sí, muy bien. ¿Y el ruego? Señora, ¿qué quiere que haga primero? Las dos cosas a la vez. ¿Las dos cosas a la vez, así del tirón? Sí. Ya. No tienen nada que ver una cosa con otra, pero no nada. A ver si la gente se va a confundir. Bueno, señora Ladaga, bueno, pues primero le hago el ruego, que está muy bonito, y luego ya le hago las preguntas. Desde el grupo PP no queremos dejar pasar este mes de septiembre sin destacar que es el mes de la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Si algo ha puesto en relieve esta pandemia es la situación de vulnerabilidad en la que están nuestros mayores dependientes y las duras consecuencias que ha tenido tanto para pacientes como para cuidadores
afrontar en soledad, sin ayuda de las asociaciones como la de Alzheimer, el cuidar durante 24 horas de personas con enfermedades neurodegenerativas. La ley de dependencia se está quedando en el camino de lo propuesto. Se necesitan acciones integrales que abarquen de una manera global la casuística de la enfermedad. La pandemia de la enfermedad de Alzheimer se ha sumado al COVID. Es lo que la presidenta de CEAFA define como la pandemia detrás de la pandemia. En nuestro municipio, la Asociación de Alzheimer lleva reivindicando hace años, con diferentes acciones, la necesidad de un centro especializado para estos pacientes. Se ha traído a este plenario multitud de mociones para reivindicar la necesidad de un centro de día. Ruego que desde el Ayuntamiento y con el compromiso unánime de todos los concejales que dimos el año pasado, en septiembre de 2019, con una moción que trajo la señora Ladaga, para apoyar la construcción del centro de Alzheimer, se siga instando. No cesemos en instar a las distintas administraciones a seguir trabajando para dar pasos en pro de la consecución del proyecto. Solo quería hacer mención porque el 21 de septiembre fue el Día Mundial de Alzheimer y así lo quería hacer constar. Y luego, señora Ladaga, en la anterior pregunta, no en la anterior, en la siguiente, entiendo que no van a contratar más trabajadores sociales porque no lo ven pertinente. Cuando un trabajador social, ¿no? ¿O no? Bueno, pues eso, entonces me contesta si van a contratar a más trabajadores sociales, me contesta si un trabajador social se va de vacaciones, sus expedientes, si hay alguna urgencia, lo coge alguien, porque lo que a mí me consta es que no. Y la tercera, ¿hay algún plan de contingencia para los próximos meses? ¿Tiene Asuntos Sociales previsto hacer alguna acción detallada en consecución de lo que pueda llegar a venir, sin ser agorera? Gracias. Bueno, con respecto al ruego, tengo que decir que hace poco menos de un mes hemos estado en la asociación AFAP, el propio alcalde, mi compañero y concejal de Sanidad, Juan Carrillo, y yo, y por supuesto que aceptamos el ruego y nosotros seguimos trabajando y solicitando a ver de qué forma con otras administraciones que también le venimos tendiendo la mano para que nos ayuden a sacar este centro de día adelante, que no hemos parado en este sentido y es la idea de esta corporación de tratar en lo posible de sacar el tema del centro de día adelante. Eso por un lado. No creo, la palabra no es que creamos pertinente o no contratar a más personas, es que no podemos, tenemos hasta lo que podemos. Y me reitero en lo anterior, si no nos permiten contratar más, ya no podemos. Los 3 administrativos que van a entrar del plan de empleo, sí, por supuesto, 2 van a ir a atender el teléfono para reforzar a los 3 que ya están atendiendo. Sabemos, y todas las administraciones, y voy a ser reiterativa, estamos colapsados y creemos que lamentablemente va a venir a peor. Por eso es lo que solicitamos estas 3 personas, que uno va a estar de apoyo al propio trabajo de administración y 2 van a estar ahí en la atención al teléfono. La suplencia con respecto a las personas, a los trabajadores que se van, hasta ahora es la primera vez que se estuvo haciendo, porque hasta el año pasado no se hacía. Y esta vez, entre las 7 UTS, cada vez que una se iba de vacaciones o uno se iba de vacaciones, se repartían entre los compañeros el trabajo y no se dejó a nadie sin atender. Mira, todo lo que te estoy diciendo, cuando quieras, tienen las puertas, todos ustedes saben muy bien que tienen las puertas abiertas de los servicios sociales y es altamente comprobable. De la misma forma que has dicho antes que alguien miente o las ONG o los usuarios, te vuelvo a repetir, es muy comprobable lo que se puede porque ahí están los expedientes que hablan por sí solos y realmente el trabajo se está haciendo. Y de aquí le quiero agradecer a todo el personal de los servicios sociales que vienen desde marzo dejándose realmente la piel, trabajando en muchos casos a doble turno para cubrir todo el tema de la pandemia y de hecho, si no fuese así, no se hubiesen gestionado más de 1 millón de euros entre subvenciones, ayudas económicas familiares, ayudas de emergencia, contratos de emergencia y el primer plan de intervención social. Evidentemente esto no sale sin trabajo. Están trabajando y mucho. Y bueno, ¿qué otra me queda? Vamos a ir ya. ¿Cuál es?
Mire, Y el plan, por supuesto que sí. Y ya te lo vamos a pasar. Lo estamos terminando Vale, y ya te mira. lo vamos a pasar. Muchas gracias. venga, señor Vargas, rápido, por favor, porque hay compañeros que tienen Sí, necesidad de los colegios y recogen niños. Yo me voy para Sevilla, que tengo una reunión esta tarde. Por eso, venga, por favor, se lo agradezco. Es un ruego rapidito, porque hemos sido conocedores, y por eso nos hemos metido en la pregunta, que hay una sentencia que al parecer hace que la Torre Vigía de Torremolle se tenga que reponer a su estado original y que por lo visto desde mayo se lleva sin ejecutar por parte de la propiedad. Simplemente es el ruego para que si hay contacto con la propiedad se le presione, y si no, porque se acometan las obras por parte del ayuntamiento y se repongan subsidiariamente. Y luego son dos preguntas, una que no sé por qué no está en el orden del día, que era respecto a la mesa de comercio, que nosotros sí que es cierto que nos estuvimos reuniendo durante bastantes mañanas, pero las declaraciones públicas de usted, señor alcalde, decía que había sido con un consenso la medida que se tomaba. Nosotros no tenemos ese documento final. Queremos saber si se van a seguir reuniendo esa mesa, porque nos parece bien que haya, y además fuimos los primeros que estuvimos de acuerdo en sentarnos en la mesa y en trabajar, tiene que haber una línea acorde a lo que ven Almádena, pero que por supuesto creemos que si se dice que está consensuado, que efectivamente pues exista ese documento, que lo tengamos opción. Y ya por último, a ver, la hemeroteca es fastidiosa. Aquí había personas que se iban a la fiscalía, al día siguiente salieron medios de comunicación, pero yo quiero poner cordura en ese tema, porque yo iba a preguntar, nuestro grupo municipal le ha preguntado por una sencilla razón, porque ayer salió en prensa nacional, y yo lo que quiero es que esto se solucione, que ojalá que esa denuncia no quede absolutamente en nada, porque independientemente que ella es la concejala, lo que daña es la imagen de nuestro municipio y de la gestión. Eso es indiscutible y nosotros lo que queremos es que eso se solucione. Pero a mí me surge una duda con el Willow. ¿Hay algún tipo de acuerdo, contrato, convenio con el Willow, con el puerto deportivo, o únicamente tenían el atraque? Sí, no, llegamos a la anterior legislatura, creo recordar, vamos, si queréis cuando expliquemos en el Consejo se os va a facilitar todo. Hubo un acuerdo, y porque teníamos una deuda y llegamos a un acuerdo, hubo un pleito anterior con los que gobernaban anteriormente, y de ahí sacamos una especie de acuerdo. Ellos nos pagaron una cantidad de dinero, nosotros adquirimos una serie de compromisos, siempre dentro de nuestras competencias, fuera parte de las competencias de la APA. De todas maneras, en el Consejo facilitaremos toda la documentación. Vale, como se va a detallar la demanda que nos ha presentado, se va a explicar y se va a explicar un poco cuál va a ser la estrategia nuestra, porque tenemos preparada la contestación a la anterior, no a esta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues que tengan ustedes un buen final de mes y gracias a todos y todas, ¿eh?